Este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado pues. Hablamos y predicamos en este día de abundase y sobreabundó. Parados en la palabra de Romanos 5:20, y debemos escudriñar un poquito esta palabra para poder entender el mover de Dios y cómo Dios obra, y poder entender. He estudiado un poquito allí, tengo algunas cosas para compartir, la información para darle, pero vamos a dejar que Dios nos hable, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya aquí para que usted sea ministrado por el poder del Espíritu Santo. A veces parece muy fácil poder entender donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es una palabra que obviamente uno constantemente predica, pero sobre todas las cosas donde constantemente oro, porque donde hay pecado, cuando hay una conexión correcta, entonces se va a manifestar la gracia y en abundancia. ¿Cuántos me dan gloria a Dios? Repito, donde hay pecado, uno por discernimiento, por conocimiento y por fe, sabe y entiende que ahí es un lugar exacto, es un lugar propicio para que se manifieste la gracia y sobreabunde. O sea, cuanto más pecado hay, más gracia va a haber. ¿Está entendiendo? Por eso muchas veces, si no entendemos este concepto, podemos estar débiles y podemos caer y no levantarnos por estar en el pecado. Pero cuidado, tampoco nos podemos pasar para el otro lado, donde, como Dios me da gracia, si peco va a venir más gracia. No, tampoco eso. Por eso debemos de enseñar, porque algunos dicen, como Dios me da gracia, entonces si más peco, más gracia va a tener. Pero no es hacia ese lugar que tenemos que ir. Por eso vamos a enseñar y vamos a estar fluyendo, porque también conozco muchos cristianos que tienen una vida muy light, una vida pecaminosa, sí, aceptaron a Cristo, van a la iglesia, ofrendan de vez en cuando, dicen gloria a Dios, dicen amén, levantan las manos, sí, hasta te dicen Dios te bendiga, dicen que son cristianos, pero viven una vida con mucho pecado. Entonces, lamentablemente, a la larga terminan cayendo, son de mal testimonio, pero tienen inconscientemente, la mayoría de ellos, no es que lo digan, no es que lo predican, pero inconscientemente dicen, bueno, total, si yo peco, soy débil, como soy débil, yo peco, y si peco, sobreabunda la gracia. Entonces están errados en ese concepto, porque para que sobreabunde la gracia, donde hubo pecado, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio. Entonces ayúdame a predicar y diga, tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Entonces vamos a comenzar el mensaje y vamos a leer Romanos 5:20 y 21. Voy a leer la Reina Valera 1960, después voy a leer otro, cómo está en otra traducción. Dice entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hay dos cosas bien claras: pecado, reino de muerte; gracia, reino de justicia. Repito, pecado, reino de muerte, ¿sí? Abundancia, o mejor dicho, gracia, reino de justicia, o mejor dicho, reino de vida. ¿Sí? Porque ahí están los parámetros, ¿no? Los antónimos: pecado, muerte; gracia, vida. Por eso, cuando se habla de gracia, Jesucristo, cuando Él dice en Juan 10:10, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir; pecado, muerte. Y en la parte B de ese versículo dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, gracia. Y en abundancia, gracia. ¿Está recibiendo? ¿Hay alguien que está recibiendo aquí? Entonces vamos a desmenuzar un poquito aquí, porque una de las cosas que quise empezar a entender un poco más es que dice, pero la ley se introdujo. Hablando de la ley, aquí debemos de separar ley, ¿sí? Debemos separar pecado y debemos de separar gracia, ¿sí? ¿Estamos aquí? Entonces miremos que la ley se introdujo. Diga conmigo, ayúdame a predicar, se introdujo. No se olvide de su me gusta, de compartir el link. Entonces, cuando buscamos qué significa introdujo, que viene del verbo introducir, es la palabra griega pareiserhomai. La voy a deletrear para los que están tomando nota, porque sé que hay muchos que me honran y están anotando. P-A-R-E
y latina, Serjomai latina. Paraiserjomai. Esa es la palabra que se utiliza allí, para decirnos introdujo. Ahora mire lo que significa, ¿sí? Yendo directamente a lo que se escribió ese día en ese versículo. Venir al lado. Escuche, venir al lado. La ley vino al lado del pecado. También significa entrar a escondidas. Y esto me voló la cabeza porque yo me puse a reflexionar y dije, Señor, ¿cómo que tú entras la ley a escondida? ¿Por qué? Porque el pecado ya existía. Si yo le pregunto a usted, piensa en el primer pecado, ¿usted en qué pecado pensaría? Yo pensaría en dos. En que en la desobediencia de Eva, ahí yo vería el primer pecado, y a su vez la desobediencia de Adán. ¿Sí? Después podría empezar a ver otro pecado que sería el de esconderse y no dar la cara y no enfrentarse. Pero uno de los pecados que uno cuando recién comienza a leer el Génesis le viene es el pecado de Caín, que es uno de los 10 pecados, sí, por ahí más fuertes, o de los 10 primeros mandamientos, que es el no matarás, y él mató a su hermano. ¿Sí? Entonces, habiendo ya pecado, aún no existía la ley. Ay. ¿Qué le estoy queriendo enseñar? Que desde el tiempo de Génesis ya había pecado y la ley vino en el tiempo de Moisés, 1000 años después. Ay. Sin embargo, ya Dios castigaba el pecado, porque ya Dios empezó a enseñarnos del pecado, ya Dios empezó a demostrar que para perdón de pecados tenía que haber un sacrificio. Estoy fluyendo aquí. ¿Alguien está recibiendo? Alguien que me diga, Dios me está hablando. Pero ¿qué pasó Dios con la ley de Moisés? Pegó la ley al pecado. Y no la pegó para derrotarlo. La pegó para que se agrandara. Mire, se lo voy a explicar de otra manera. Hay veces que podemos andar pecando sin saberlo. Y entonces el pecado tiene su consecuencia. El pecado tiene un peso. Es simplemente como una parábola para hacérselo entender. Vamos a ponerle peso al pecado en kilogramos. Entonces cuando no estaba la ley, el pecado pesaba 1 kilo, pero cuando vino la ley pesó 2. ¿Está recibiendo? Digo, el pecado es el mismo, pero como la ley no lo exponía, como la ley no decía qué está bien y qué está mal, ¿sí? No lo argumentaba y no tenía una consecuencia, el pecado estaba, pero sin multiplicarlo. Ahora lo va a entender más cuando le comparto un poquito más de las palabras que se usan en estos versículos. ¿Está recibiendo? Entonces entró el pecado se introdujo la ley y se pegó al lado del pecado. La ley no derrota el pecado, la ley expone el pecado. La ley nos dice qué está bien y qué está mal. Lo que derrota el pecado es la sangre de Cristo. Ay. Vamos, alguien está recibiendo. La ley te va a decir no matarás, no robarás, no mentirás. Eso te dice la ley. Entonces cuando está el pecado y está la mentira, la ley está alumbrando el pecado. ¿Se está entendiendo? Lo voy a exponer de otra manera. Recién hablé en kilogramos. Ahora se lo voy a exponer de esta manera. Cuando hay pecado y no existía la ley, el pecado era como una lámpara, no sé cómo le dicen en su país, una bombita, ¿sí? De 60 watts que alumbraba un poco. Pero resulta ser que cuando vino la ley, es un foco de esos que hay ahora, ¿sí? De luz LED, que alumbra y alumbra. Y ¿cómo alumbran? Bueno, eso es lo que hace la ley. Y mire, yo hoy lo soltaba en 7 minutos de activación y nos pasó a todos, aquellos que venimos del mundo. Cuando estábamos en el mundo, estábamos en pecado. Y pecábamos como algo normal. ¿Sí? Y lo hacíamos naturalmente. Vamos, diga conmigo y ayúdame a predicar. Lo hacíamos naturalmente. Estábamos en el mundo, estaba el pecado, pero ¿qué pasaba? Había una consecuencia, por supuesto, pero el pecado para nosotros no era grave. El pecado era normal. Pero cuando venimos a Cristo y conocimos la verdad, ahí conocimos la verdad que es la ley. La ley es Jesucristo. Hay una prédica aquí que la soltamos hace poco que se llama Yo soy la ley. Y ese es Jesucristo, Él es la ley.
Entonces, ¿qué pasó? Como cristianos, la ley nos empezó a alumbrar y nos sigue alumbrando. Por eso le decimos lea la Biblia todos los días. Por eso le decimos escuche prédica. Por eso le decimos reciba palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos está exponiendo, nos está alumbrando dentro del corazón a ver qué es pecado. Entonces, antes mentíamos y lo hacíamos como normalmente. Todo el mundo, escuche, a ver, seamos realistas. Los que estuvimos en el mundo y los que sabemos que en el mundo todo el mundo miente. Es difícil que en el mundo encontremos una persona que no mienta. Si los cristianos mienten, toque a alguien y diga, si los cristianos mienten, que no tienen que hacerlo, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que en el mundo todo el mundo miente. Pero como mentíamos y venimos a Cristo, aceptamos al Señor y en un momento el Espíritu Santo, porque hay un cambio cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo nos empieza a alumbrar, nos empieza a golpear y nos empieza a mostrar la ley. Y la ley dice no mentirás. Entonces ahí hay un choque. Y cuando hay un choque, empezamos a darnos cuenta que ahora la mentira está mal. Entonces la ley ahora nos puso un foco LED de 200 watts, de 500 watts. Sí, un foco de esos que alumbra todo un patio, ¿vio? Le está alumbrando. Mentira, 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 mentira. Lo está exponiendo. El pecado sigue siendo el mismo, pero ahora se expuso. Por eso dice, se introdujo la ley. Lo que hizo Dios a la ley es pegarla al lado del pecado. Por eso significa venir al lado, estar a escondidas. Y le voy a soltar algo más poderoso todavía que le va a volar la cabeza. Todos, cuando estábamos en el mundo y estábamos en pecado, la ley existía. Y estaba ahí escondida. Ay, 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 ay. My God. Gracias, Señor, por tu revelación. Cuando estábamos en el mundo, la ley estaba ahí, pero estaba escondida. ¿Para quién? Para todos los que no tenemos la luz de Cristo. Cuando viene la luz de Cristo, entonces ahora la ley ya no está escondida. Ahora la ley está alumbrando. Ahora la ley ya no está escondida. Ahora se muestra. Alguien que diga conmigo, ahora la ley se muestra y expone el pecado. Dios justo y verdadero. Alguien puede dar gloria a Dios. Entonces dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora vamos a ver, para que lo entienda mejor, ¿qué significa abundar? Porque ahí dice que tuvo un propósito. El día conmigo, la ley tiene un propósito. Y en este versículo nos está enseñando Dios, nos enseña el apóstol Pablo, nos enseña el Espíritu Santo, que se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, si usted lo lee así un poco a la ligera, y no está mal la interpretación, ¿cómo es posible que Dios me traiga la ley para que yo peque más? Porque dice el pecado abundase. Por eso se lo empecé a enseñar desde la manera correcta a través del Espíritu Santo, para que usted entienda por qué el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso el Espíritu Santo es el consolador y el que nos guía a toda verdad, para poder entender la palabra. ¿Habrá alguien aquí que está entendiendo la palabra de Dios de otra manera? Es porque está el Espíritu Santo, porque esto no es una enseñanza de un hombre, esto es enseñanza de Dios. Entonces vamos a ver qué significa abundar. En griego, la palabra abundar es la palabra pleonazo, P-L-E-O-N-A-Z-O, pleonazo. Y mire lo que significa: hacer o ser, más aumentar. Superabundar es otra de las cosas que significa esa palabra, y significa crecer. Ahora lo entiendo. La ley vino a hacer crecer el pecado. Entonces, miremoslo de esta manera. Cuando estamos sin Dios, cuando no está la ley, que está allí, siempre está ahí la ley, no, está y no está, ¿me entiende? Está como escondida, está como pegada al pecado, pero como no conocemos la ley está ahí. La ley está hace 3000 años que la ley existe. Pero los que estábamos en el mundo, y hoy pregúntale a alguien que no tiene a Cristo, ¿qué le puede decir de la ley de Dios? Le va a decir que no la conoce. El pecado está, esa persona peca, el pecado está en el mundo, pero la ley está pegadita, está como escondidita, pero está. No es que la ley empieza a funcionar cuando venimos a Cristo, sino que ahora
que estamos en Dios y conocemos la ley, el pecado se hace como más grande. Se lo voy a explicar de otra manera. Se lo voy a decir con otras palabras, y esto le va a dar un bombazo. Cuando no conocemos la ley, nos parece que el pecado está bien. Pero cuando venimos a Cristo y ahora empezamos a conocer la ley, entonces ahora nos damos cuenta que el pecado está mal. Entonces, antes lo que era normal, ahora puede ser escandaloso para nosotros. ¡Wow! ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a estar mintiendo? No, yo no puedo hacer esto ahora. Yo no le puedo robar a Dios. ¡Uf! Es como que nos escandalizamos. Es como que ahora nos desesperamos por cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo sí nos está haciendo entender la ley. ¿Alguien está recibiendo palabra aquí? Es muy importante entender esto. Por eso dice, y ahora mire, qué tremendo Dios. Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando no hay Espíritu Santo, que es lo que no tenemos, cuando se está en el mundo o cuando se es un carnal, présteme atención, no sé si lo dije bien en inglés, ¿sí? Présteme atención, porque podemos estar en la iglesia, pero no podemos estar con el Espíritu Santo. Entonces, como no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener el convencimiento del pecado. Y se lo voy a explicar. Cuando usted vino a Cristo, cuando yo vine a Cristo, estábamos llenos de pecado. No es que en el momento que dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, así Él nos perdonó los pecados. Claro que nos perdonó, pero seguíamos con ganas de fumar, estábamos fumando, estábamos mintiendo, estábamos enrolados en un montón de cosas que no teníamos que estar. Algunos con alguna otra mujer, a otros con algún otro hombre, algunas con cosas que no tenían que hacer, algunos adulterando, otros mintiendo, otros robando. Y ahí aceptamos a Cristo. Alguien que diga conmigo, ahí aceptamos a Cristo. Sí, Él nos perdonó los pecados, pero necesitamos comenzar, ¿sí?, a ser transformado, a ser una nueva criatura, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Entonces, mire qué importante es tener al Espíritu Santo, porque cuando usted se llena del Espíritu Santo, entonces ahora la palabra mentira le aparece una sirena que dice ring, 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 ring. Y usted dice, ¿qué pasó? Sonaron las alarmas, porque tiene Espíritu Santo. Entonces, ahora se aumentó el pecado. El mismo pecado que antes era normal, ahora ya no es normal. Ya nos parece que es una contaminación. Ya nos parece que es como un virus. Mire, hay algunas enfermedades en algunas personas que de cierta manera incuban. Usted le viene un resfrío. Normalmente un resfrío normal son 2 o 3 días. Si es muy fuerte, 5 días, 7 días. Pero dicen los médicos que el virus incuba dentro de la persona. Está ahí adentro y usted no se enteró. Empezó a pasar con el COVID, ¿sí? Algo que justamente una pandemia que todo el mundo estuvo expuesto y supo, y se tenía el COVID, pero no había síntomas o no se enfermaba. Es más, hay personas que son asintomáticas. Diga conmigo asintomáticas, ayúdame a predicar. Hay cristianos que son asintomáticos del pecado. No me cambie ese canal ahora, no me apague la radio. ¿Por qué? Porque están buscando a Dios, tienen el pecado adentro, pero no lo descubren. No se manifiesta, no hay un síntoma. Hay alguien que está recibiendo palabra de Dios aquí. Entonces, para que usted me entienda, a lo que le quiero checar es que muchas veces el pecado está ahí, pero no se manifiesta. En un momento, Juan habla, ¿sí?, de la manifestación del hombre del pecado. Está, pero no se manifiesta. Y yo sé que está hablando, obviamente, del anticristo. ¿Está recibiendo? ¿Hay alguien que me pueda decir, Dios me está hablando? Entonces, fíjese qué tremendo, porque hemos visto que la palabra griego es paraiserhomai y la palabra abundar es pleonazo. Pero lo tremendo de esto, vamos a leer de vuelta el versículo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si aquí viene la conexión perfecta. Alguien que dé gloria a Dios está recibiendo. ¿Por qué? Venimos a Cristo. Está el pecado. Por eso le dije, una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es derrotar al pecado para que sobreabunde la gracia. Repito, no estoy haciendo una apología, no estoy yo haciendo una falsa doctrina. Le estoy enseñando palabra de Dios. Cuando estamos en Cristo, Dios perdona nuestros pecados en ese mismo momento, pero nuestra alma, nuestro cuerpo sigue estando pecaminoso
pecaminoso, hasta que empieza a practicar la gracia. ¡Wow! Entonces, tomando como referencia la parábola de la enfermedad, de la gripe, ¿sí? Está ahí adentro, se manifiesta los días, y usted dice, estoy engripado porque tiene síntomas, se le tapó la nariz, habla todo, más o menos así, le empieza un poco de tos, ¿sí? Se congestiona, tiene fiebre, tiene síntomas. Entonces el médico le receta paracetamol, le receta algún antigripal, y en un par de días usted comienza de nuevo a hacer una vida normal. Algunos no toman medicamento, toman algún tecito con limón, con miel y limón, y otros hacen cama para recuperarse. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, cuando entendemos que hay pecado y que mentir está mal, entonces ahora a través del Espíritu Santo estamos listos para que venga la gracia. Pero ¿cuándo se activa la gracia? Pregúnteme, ¿cuándo se activa la gracia, apóstol? La gracia se activa cuando nosotros decidimos arrepentirnos. ¿Estamos acá o se fueron? ¿Están ahí? ¿Están recibiendo? Santo Dios. Mire esto. Algunos dicen, Dios perdonó mis pecados. Sí, amén. El día que dijiste, Cristo entra a mi corazón, Él perdonó tus pecados. Pero sales de la iglesia, quieres seguir fumando, quieres seguir drogándote, quieres seguir adulterando. Y entonces, ¿por qué no es mágico? Porque ahora nosotros tenemos que arrepentirnos. Esa es nuestra parte. Alguien que me ayude a predicar y diga, esa es nuestra parte. Alguien que diga, esa es mi parte. Entonces, porque no funciona de otra manera. Si alguien aprendió de otra manera o alguien ha estado en alguna parte del mundo, sí, que es distinto a lo que yo estoy enseñando aquí, que me lo diga, porque yo lo quiero por lo menos escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cargados de pecado, cargados de escuchar música mundana, cargados de ver cosas que no tenemos que ver, cargados de hablar de una manera incorrecta. Cristo perdona nuestros pecados en el culto, a quien vamos arriba, cuando le hice la oración, o cuando usted le aceptó a Cristo a través de una lectura, una palabra, lo que fuera. Pero hasta que no haya arrepentimiento, la gracia no actúa. Repito, ¿cuándo comienza a actuar esta gracia? Que ahora le voy a hablar más de la gracia. ¿Cuándo comienza a actuar esa gracia? La gracia comienza a actuar cuando usted se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento, apóstol? Un giro de 180 grados. Arrepentimiento es metanoia. Esa es la palabra griega para arrepentimiento. Metanoia, cambio de mente. Entonces, vamos aquí. Estoy en el pecado. Vino la ley, los puso, lo hizo crecer. ¿Sí? Entonces, antes mentía y hasta de cierta manera empiezo a mentir más. Y estoy en Cristo. ¿Por qué miento más? Porque ahora la ley te está diciendo eso es pecado. Ahora la ley que estaba escondida ya no está más escondida. Y el Espíritu Santo te está diciendo no mientas, no mientas. Es más, antes mentía de vez en cuando. Ahora mientes como nada. Y dices, ¿qué pasa aquí? Sí, sabes que fumar está mal, sabes que drogarte está mal, pero no sé qué pasa, que ahora acepté a Cristo y leí en la Biblia que yo soy templo del Espíritu Santo, pero ahora quiero fumar más. Entonces ahora está allí, la ley te está haciendo crecer, ahora abunda el pecado, abundase, ahora está abundando más, tengo más ganas de fumar. Yo antes tenía una mujer y adulteraba y engañaba a mi esposa, no sé qué me pasa, acepté a Cristo, Él perdonó mis pecados, pero ahora ya no quiero tener una, quiero tener 3 mujeres. Es que se está como que ahora está más fuerte. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es arrepentirme. Entonces, como me dice, no mientas, entonces ahora yo digo, no voy a mentir. Ahí está el arrepentimiento. No me voy a ir a engañar a mi esposa. Ahí está el arrepentimiento. Ahora no voy a fumar más. Me cuesta, pero ayúdame Dios. Ahí está el arrepentimiento. ¿Alguien que diga conmigo? Ahí está el arrepentimiento. Ahora, cuando usted empieza a aplicar el arrepentimiento, entonces ahora dice Dios, aquí viene mi gracia. Aquí viene el antigripal, aquí viene el paracetamol, aquí viene la cura. Ahora yo te doy la gracia. Ahora que te perdoné los pecados, ahora que te arrepentiste, ahora sí, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque algunos somos débiles en alguna área. Entonces Dios manda la gracia. Ahora Dios manda el poder sobrenatural para que nosotros podamos enfrentar lo que antes no podíamos. Entonces ahora se cumple la palabra. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Entonces ahora, si el pecado pesaba 1 kilo, después pesó 2, ahora la gracia pesa 4. Ay, 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 alguien que dé gloria a Dios. Y si tiene que pesar 10, va a pesar 10. ¿Por qué? Porque es mayor. Diga conmigo, la gracia es mayor porque es sobreabundante. Siempre la gracia se va a activar después del arrepentimiento. Por eso hay cristianos que si no le enseñan esto, nadie le revela esto, nadie le dice cómo funciona, llegan a la iglesia, dice Cristo perdonó mis pecados, salen de la iglesia y tienen vergüenza porque están pecando. Nadie le dice tiene que orar, nadie le dice llénase del Espíritu Santo, nadie le dice estoy... Por eso ahí es cuando funciona la consejería. La consejería para los nuevos funciona así. Te conectan y te dicen, apóstol, no sabía que eso estaba mal delante de Dios. Mire, quiero una consejería, yo le quiero contar. Es que no sé qué me pasa, yo no puedo con la pornografía, yo no puedo con la masturbación. Entonces, es que eso es pecado. Pero hay que arrepentirse, toma la decisión de decir que no. Y ahora Dios te va a dar el antídoto, Dios te va a dar la gracia para que no puedas. Lo confesó, porque también dice que hay que confesar los pecados, pero está reconociendo su debilidad. Hay cristianos que tienen vergüenza y se esconden. Y no lo hablan con nadie porque piensan que si se enteran lo van a echar de la iglesia. Piensan que si se entera Dios no lo va a bendecir. Alguien está recibiendo aquí. Alguien me puede decir gloria a Dios. Gracias a lo que me están apoyando. Sobreabundó la gracia. Vamos a ver la palabra gracia para estudiarla un poquito ahí. Está recibiendo, alguien que me diga que Dios le está hablando. Gracias a todos los que están conectados ahí, los que están reaccionando. Gracias por su me gusta, por los que están compartiendo el like. Si usted entiende que esto es palabra de Dios, diga esto es palabra de Dios. Vamos a ver gracia. A ver qué es la gracia, a ver qué es lo que sobreabunda. La palabra gracia aquí, en el griego, cuando se escribió este versículo, es la palabra charis. J-A-R-I latina is. Charis. Y mire qué definición más hermosa. Por eso es lindo estudiar la palabra y más lindo es poder compartírselo a usted. Mire, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Wow! Lo repito. La palabra utilizada aquí, donde sobreabundó la gracia, es sobreabundó charis, que quiere decir sobreabundó la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo me gusta esto, por Dios? ¿Cómo me gusta poder demostrar lo que significa la palabra bien profundamente? ¿Cómo cambia todo? ¿Alguien está de acuerdo conmigo y dice, ahora entiendo, ahora todo cambia? También significa gracia, significa favor, y también significa gozo, dentro de las que elegí. Hay otras 3 o 4 definiciones, pero estas son las que vienen sobre este versículo. Y es maravilloso Dios. ¿Por qué? Porque la antigracia es el pecado, es la muerte. Por eso cuando empecé a predicar dije, pecado, muerte, reino de muerte, gracia, reino de vida. Entonces, ningún cristiano va a recibir gracia simplemente por ir a la iglesia. Claro que la iglesia te ayuda, claro que escuchar a arriba te ayuda, claro que el apóstol te ayuda, el pastor te ayuda, todo eso te ayuda, la oración, todo eso te ayuda. Pero déjame decirle algo, va a sobreabundar la gracia cuando usted se arrepiente. Yo he visto cristianos con los años que van a la iglesia, y van a la iglesia, y van a la iglesia, y siguen fumando. Entonces la pregunta es, ¿por qué, apóstol, esa persona que fuma? Mire, yo conocí a una persona que lo gané para Cristo, lo bauticé y seguía fumando. Pasaron los años, se fue del ministerio y seguía fumando. A los años lo encontré y seguía fumando. Y más años adelante, después de que se entregó a Cristo, quizás 10 años después, él me dice, estoy estudiando para profeta. Y seguía fumando. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gracia de Dios no actuó en ese hombre? Bautizado, yendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, hablando lengua, participando en los seminarios, llevando a la familia a la iglesia. ¿Por qué, apóstol? Le voy a contestar por qué. Porque no se arrepintió. ¡Wow! No se arrepintió. ¿Cuántos cristianos conocemos que siguen yendo a la iglesia y siguen adulterando? Cada tanto tiempo lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Y arrepentimiento es un cambio de mente.
un giro de 180 grados. Antes robaba, ahora no robo más. Tengo que decidir no hacerlo. Entonces, para eso es el conocimiento. Aquí funciona el conocimiento. Aquí funciona que alguien te enseñe. Claro que la oración va a funcionar. Claro que si yo oro por usted va a funcionar. Claro que si usted ora y dice me arrepiento de mis pecados va a funcionar. Pero tiene que demostrarlo. Ayúdame a predicar y diga tienes que demostrarlo. Alguien que me diga tengo que demostrarlo. Toque a alguien y dígale tienes que demostrarlo. Entonces, si este hermano hubiera tomado la decisión de decir no quiero fumar más, de arrepentirse, le hubiera costado, claro que sí, iba a tener problemas de abstinencia como todos, pero él nunca decidió dejar de fumar, nunca se arrepintió. Podría enumerar tantas otras cosas, pero estoy poniendo algunos casos puntuales para que usted me entienda. Por eso usted hoy, Dios le está hablando, le está mostrando áreas en su vida que no ha habido un cambio porque usted no decidió arrepentirse. Usted sigue diciendo me cuesta, usted sigue diciendo no puedo, usted tiene que decir me arrepiento. Y no solamente de palabra de boca, tiene que dejar de hacerlo. Y como yo siempre enseño, ¿cuánto tiempo fue tu arrepentimiento hasta que volviste a pecar? Puede pasar un año, puede pasar 10 años, puede pasar toda la vida, puede pasar un mes hasta que volviste a pecar. Hasta ahí fue tu arrepentimiento. Entonces, cuando viene el arrepentimiento, ahí empieza a sobreabundar la gracia. Ahí empieza la gracia a trabajar. Ahí empieza la gracia a darte poder para que venzas. Ahí empieza la gracia a manifestarse. Alguien que dé gloria a Dios. Entonces ahí empieza la influencia divina sobre el corazón. El corazón comienza a cambiar. ¡Wow! Entonces ese corazón que tenía odio, ese corazón que solo quería revancha, ese corazón que solo quería venganza, ahora pide amor, ahora suelta perdón, ahora ese corazón está listo para restaurar. My God, siento la presencia de Dios aquí. Alguien, Dios le está hablando. Así que gracias, Charis significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Y ahí entendemos cuando un hombre y una mujer fue cambiada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre su vida. ¡Wow! Ahora yo puedo ver a esa mujer que ya no anda por ahí. Sí, andando donde no tiene que andar, con los hombres donde no tiene que andar. Ahí yo ya veo a esa mujer, veo la gracia de Dios en ese hombre, que ahora ese hombre sí perdona. Ahora veo ese hombre que ya no anda por ahí alcoholizado. Ahora veo ese hombre ahí que no anda pecado. Veo la gracia de Dios en esa mujer. Veo la gracia de Dios en ese joven que no anda en las drogas. Ahora veo la gracia de Dios en ese matrimonio que no anda peleando. Está recibiendo. ¿Por qué? Porque su reflejo en la vida, se ve el reflejo. Se ve el reflejo que ya antes era un boca sucia, ahora ya es una persona apacible. Antes era un iracundo, ahora se ve la paz de Dios. Porque otra de las cosas que significa es favor. Por eso tomé estos 3 puntos para hablar de la gracia. Empieza el favor. Antes estaba en el reino de la muerte por el pecado. Entonces no se arrepentía y seguía la pobreza, seguía la miseria, seguía las peleas, seguía las cartas de divorcio, seguía todo lo malo del diablo. Ahora que empezó a fluir la gracia, entonces ahora tiene favor. Ahora le va bien en los trabajos, ahora toma mejores trabajos, ahora gana más, ahora la gente lo ayuda, ahora la gente le abre puertas, ahora tiene gracia, tiene favor. Alguien que diga conmigo, tengo gracia, tengo favor. Ahora está entendiendo de que hay que orar, de que hay que buscar a Dios, pero está entendiendo que hay que arrepentirse. Es que estoy esperando que Dios me toque, apóstol, para arrepentirme. No, tiene que ir y hacerlo. Está recibiendo. Y por sobre todo el gozo. Otra de las cosas fundamentales que va conjuntamente con la gracia es el gozo. Cuando estamos en el reino de muerte, en el reino del pecado, tristeza, enojo, cara dura, cara guanajo, sí, cara trompa elefante, todos los días enojados, todos los días irritados, todos los días estresados, no hay gozo. Y entonces cuando viene el gozo uno se siente distinto, uno ve las cosas distintas, hasta algunos piensan que uno es irónico porque está pasando cosas y parece que uno se está riendo y parece irónico. No, no es irónico, es gracia. Alguien que diga conmigo, es gracia. Qué impresionante poder entender que Dios está diciendo, donde abundó el pecado,
allí hay muerte, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Está diciendo entonces ahora, prepárate. ¿Por qué? Porque Dios va a influenciarte divinamente en tu corazón y tu corazón va a cambiar. Tu corazón ya no va a ser un corazón de odio, ya tu corazón va a tener vida, ya no vas a estar seco y seca por la enfermedad. ¿Cuánta enfermedad tenemos? A causa del odio, a causa de la falta de perdón, a causa de la muerte del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida. Alguien que dé gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios que viene a nuestras vidas y nos da gozo. Esa gracia de Dios es la que viene a nuestro corazón y nos cambia el corazón y después se refleja. Estamos más lindos, parecemos más lindos, estamos más jóvenes, andamos mucho mejor, estamos más sonrientes. Ya no somos unos viejos cascarrabias. Perdón la expresión, capaz que una mala palabra en otro lado. ¿Sí? Siempre rezongando, siempre todo a mal, siempre estresados. Aún los jóvenes están en pecado y están allí justamente alterados constantemente, están irritados. Se va ese tiempo de estar irritado porque Dios llena el corazón de gracia. Habrá alguien que le dice a Dios: Señor, yo quiero más de tu gracia, yo quiero más de tu gracia. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil, pero no lo es. Pero hay que enseñar esto. Por eso dije en un momento, para los que recién entraron, la gracia empieza a operar cuando hay arrepentimiento. ¿Sí? Y donde hubo mucho pecado, ahí va a haber más gracia. Ese hombre, esa mujer que fue un desastre en el mundo, está condenado por la ley, pero como se arrepintió, entonces ahora está listo a ser un gran hombre y una gran mujer usada por las manos de Dios. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Eso es Dios, esa es la gracia de Dios. Por eso Él se lleva la gloria. Por esto al diablo lo enfurece, no le gusta al diablo. El amor de Dios, el propósito y el plan de Dios. Ahora, cristiano y cristiana que me está escuchando, no estoy enseñando de que porque si hay pecado va a haber mucha abundancia, es que andemos pecando. No estoy hablando de eso. Porque si andamos pecando, después que conocemos, si dice Hebreo, es como que pisoteáramos la sangre de Cristo y no la valoráramos. Valoremos la sangre de Cristo, no la pisoteemos. No andemos pisoteando. Y escuche, un día voy a predicar de eso, porque no significa que no nos vamos a equivocar. Pisotear significa que usted ve la sangre derramada y en vez de pasar por el costado, usted va y lo hace a propósito, y pisa, y pisa, y pisa, y salta, y hasta hace un charco. Suena un poco feo, pero un día le voy a enseñar de eso. Porque no está diciendo que uno no puede caer y pecar. Lo que está diciendo es que cuando vuelve a pecar, lo hace, y lo hace, y lo hace consciente, y lo hace, y lo hace. Eso es lo que está mal para Dios. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Porque equivocarnos podemos pecar y podemos pecar conscientemente o inconscientemente. Y podemos pecar yendo a eso y sabemos que vamos al pecado. Pero en un momento ese Espíritu Santo nos dice: no, pero está mal. Entonces ahí empieza la gracia a pelear contra el pecado. Y hay una lucha interna. Y siempre gana la gracia. Alguien que me diga: siempre gana la gracia. Alguien que dé gloria a Dios por la gracia que Dios nos da. Recuerde que yo tengo una prédica aquí sobre la gracia, que la gracia significa el poder sobrenatural que Dios nos da para poder hacer lo que no podemos hacer. Si no hay gracia en nuestra vida, no podemos orar por un enfermo. Y esto es otro nivel. Y lo voy a dar aquí un ápice para algunos de ustedes. Ahora entiende por qué hay cristianos que no pueden orar por ningún enfermo. Porque todavía no se manifestó la gracia en su vida. Todavía no se arrepintieron en algunas áreas. Entonces la gracia no está. En las cosas mínimas, en su matrimonio, en su familia, en la economía. Ahí empieza la gracia a trabajar. Por eso Jesús dijo: vida en abundancia. Cuando está la gracia. Entonces cuando estás en ese nivel, entonces ahora esa gracia se va a multiplicar. Va a ser tan grande, va a ser tan fuerte, que ahora oras por un enfermo y el enfermo se sana. Claro que hay que tener unción, por supuesto. Porque la misma gracia te lleva a orar más. La misma gracia te lleva a empoderarte. La misma gracia te lleva a decir: quiero más, quiero más, quiero más. Entonces ahora que tengo gracia, oro por los enfermos y se sanan. Ahora que tengo gracia, oro por milagros y ocurren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que a alguien Dios le está hablando. Por eso hay muchas personas, ¿sí?, que justamente siempre están en la misma. Son cristianos, van a la iglesia, nunca hay un cambio. Porque todavía no experimentaron la gracia. Tengo un rema para alguien aquí. Tenemos que experimentar la gracia en nuestra vida personal primeramente. Ayer justamente nuestra profeta, honro a nuestra profeta madre espiritual, Marisol Rodríguez, ella nos enseñaba. Todos creen, los 10 leprosos, los 10 creyeron, pero es personal agradecer. Es otro nivel. Los que creen obedecen, porque Jesús les dijo: vayan delante oró por los leprosos, dijo: vayan delante del sacerdote, y todos fueron.
pero solo uno volvió a agradecer, porque el agradecimiento es personal. El agradecimiento está reconociendo, quiero tener relación contigo, quiero conocerte más. Entonces nosotros tenemos que experimentar en el amor de Dios el cambio. Mire, es de las cosas más lindas que a uno le pasa cuando viene a Cristo. Decir, wow, antes tenía que mentir, ahora no tengo que mentir. Antes me quedaba con el vuelto y ahora ya no le robo más. Usted no sabe lo que es eso. Cuando uno experimenta esa pequeñez de la gracia, uno va avanzando en la gracia. Yo antes le mentía a mi mamá y mi mamá me decía, ¿estás fumando, Pablo? No, mamá, no estoy fumando. Yo andaba con los cigarros, tenía 16 años, tenía los cigarros escondidos. Y yo le decía que no. ¿Por qué? Porque todo el mundo miente. ¿Por qué lo que decía hoy? Obviamente que ya cuando vine a Cristo, ya y fue años después, pero me vino eso ahora. ¿Sí? Yo siempre cuento esta historia, que me quedaba con los vueltos cuando me mandaban a hacer mandados. En mis trabajos, en todos los lugares, les robaba a los que confiaban en mí, a los que me decían andar. Empecé robándole a mi mamá con 10 años para ir a jugar a los videojuegos. Le sacaba las monedas de 10 pesos para ir a jugar a los videojuegos. Y mi mamá me decía, yo dejé 40 pesos acá arriba. ¿Quién me los agarró? No sé. ¿Sabe qué lindo es que cuando uno empieza a experimentar la gracia y dice, ya no robo más, ya no miento más, ya no peco más? Es algo formidable, es maravilloso experimentar la gracia de Dios. Entonces cuando usted empieza a ir en ese nivel, usted empieza a entender, ¿sí?, que justamente uno puede entender que está listo para otro nivel de gracia. ¿Habrá alguien que está listo para otro nivel de gracia? Ahora entiende por qué hay cosas que no le vienen. Porque usted todavía no se arrepintió. Y voy a terminar, mire, porque ya no tengo más tiempo. Mire, voy a leer esta nueva traducción viviente sobre estos versículos. Lamentablemente hay cristianos que todavía andan, y bueno, Dios sabe, es que tengo que mentir porque si no, no me sale el trabajo. Es que me tengo que ir a acostar con aquel hombre porque si no, no tengo para darle comer a mis hijos, ¿sí? Y voy a la iglesia y le pido a Dios. Es que bueno, es que si tengo que adulterar una firma, la adultero, total. Si Dios sabe todas las cosas. O buscan la vuelta de poder entender y hacer las cosas de una manera incorrecta. No les importa el fraude, no les importa mentir. Porque no hubo arrepentimiento. Mire qué tremendo esto. La NTV sobre estos versículos dice así: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Hago un impasse aquí y lo voy a leer de vuelta. Esta es la nueva traducción viviente sobre el mismo versículo que estamos leyendo. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice que si no fuera por la ley, él no sabría lo que es pecado. Esto también es el mismo apóstol Pablo que está hablando aquí, pero más adelante él lo profundiza aún mucho más. Si no estuviera la ley, yo no sé lo que es pecado. Si la ley no dijera que cruzar con luz roja está mal y cruzar con luz verde está bien, si la ley no existiera, cualquiera cruzaría con cualquier luz. Pero como la ley dice roja no, verde sí, esta es la ley. Y eso es lo que está diciendo. Por eso la ley expone el pecado y te dice, esto no tienes que hacerlo. Y Dios lo hizo con un propósito. Diga conmigo, Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál, apóstol? Que dejemos de pecar. Ay. Repito, para que dejemos de pecar. Y mire qué más dice. Vuelvo a leer la nueva traducción viviente. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Ahora se entiende lo que escudriñé y profundicé. Cuanto más pecado hay y queremos dejarlo de pecar y queremos el arrepentimiento, entonces ahí se va a manifestar la gracia de Dios. Ahí se va a manifestar la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos luchando contra el pecado. Ahora, si usted el pecado lo tolera, si usted el pecado dice, bueno, algún día ya va a pasar, usted está tolerando el pecado, no se está arrepintiendo. Lo está como frenando. Usted lo quiere controlar en sus fuerzas. El pecado no se controla. El pecado hay que sacarlo fuera. Alguien que dé gloria a Dios. Y mire lo que dice el 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¡Wow! Ahora
ahora que empiezo a experimentar la gracia y se empieza a manifestar, ahora estoy, ¿sí?, en una relación correcta con Él. ¡Wow! ¿Cómo dice en la Reina Valera? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Como que no se entiende mucho ahí. Pero mire si lo leemos en esta. Sí, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Y esto me pone, ¡guau!, esto me gusta tanto. La cual nos pone en la relación correcta con Él. Esa gracia nos pone en la relación correcta con Jesucristo. El pecado nos aleja de Jesús y rompe la relación con Él. No es que Jesús viene a decirlo, te dejo de amar. No. Jesús no es el hombre que se va de la casa. Jesús no es la mujer que te dejó de cocinar. Ay. Jesús no es el papá que se enojó contigo y te puso en penitencia. No. Él sigue amándonos. Pero si nosotros pecamos, no tenemos una relación correcta con Él. Qué poderoso que está esta palabra, my God. Qué poderoso. Entonces, ahora por la gracia dejo de pecar, me arrepentí, entonces viene la gracia empieza a traer toda la bendición y me pone en una relación correcta con Él. Si no hay gracia, no hay relación con Dios. Alguien que me ayude a predicar y escriba eso. Si no está la gracia, no hay relación correcta con Él. Si no hay gracia, entonces no hay relación con Cristo. La relación, por eso hay gente que dice, tengo problemas para relacionarme con Cristo. Yo no puedo orar, yo no puedo ayunar, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Es que te falta la gracia, my friend. Te falta la gracia, my brother. Alguien está recibiendo. Es que te está faltando la gracia. La gracia es lo único que hace que tengamos una relación correcta con Cristo. Claro que eso tiene que ver con oración. Claro que eso tiene que ver con intimidad. Ahora que tengo una buena relación con Cristo, entonces ahora estoy listo para recibir las bendiciones. Lo primero que hace la gracia es posicionarnos en el reino. Algunos piensan que el reino de los cielos, por algo que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por algo Él dijo, el reino de Dios está en ustedes, está dentro. ¿Por qué justamente nosotros no podemos vivir del reino? ¿Por qué no está el reino en nosotros, donde hay gozo, hay paz, hay justicia, donde hay provisión, donde hay sanidad? ¿Por qué no lo experimento? Porque no tengo la relación correcta con Él, porque no hay gracia. Y fíjese lo que dice aquí, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado. Esa relación con Cristo nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí vuelvo a romper un paradigma. Aquí tiro otro bombazo. La vida eterna con Cristo no es dentro de cuando nos vayamos de este mundo. La vida eterna con Cristo es cuando lo recibimos a Él. ¡Wow! Si no, Él no diría, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces cuando yo lo acepto a Cristo, esa relación que tengo con Él, esa gracia me ayuda a hacer una relación favorable, una relación fructífera. ¿Cómo te llevas con tu mujer? Estamos como nunca. ¿Cómo te llevas con tu marido? ¿Cómo estás con tus padres? Una bendición, una relación fluida. Es una cosa de locos como estamos. ¿Y cómo está tu relación con Jesucristo? Esa es la que importa. Esa es la que importa. Siempre ha sido por relaciones, nunca ha cambiado. El Padre Celestial tenía relación con Adán y con Eva, nunca cambió cuando vino el pecado. El Padre seguía buscándolos y ellos se dieron cuenta, ahí estaba el pecado. Ahí estaba el pecado, todo lo que le enseñé. David habló de relación, Abraham habló de relación, Moisés habló de relación. Y podíamos enumerar a todos. Jesucristo nos siguió hablando de relación. Ahora Jesucristo dice, esta es mi relación con el Padre Celestial, yo se las enseño. Ahora yo quiero tener relación con ustedes. A través de la gracia. ¿Está recibiendo? Entonces, ¿cuál es el resultado? La vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna, apóstol? Sanidad, liberación,
prosperidad, restitución, restauración. Todo te va bien, todo te va bien. Las maldiciones que te tiras se convierten en doble bendición. ¿Sí? Los que te desean el mal vienen por un lado y se van por 7. Y tú caminas sobre bendiciones, sobre caminos abiertos, sobre puertas abiertas. ¿Por qué? Porque tienes una relación correcta con Cristo. Una relación basada en la gracia. La gracia sobreabunda. La gracia sobreabunda. ¿Todo por qué? Porque todo comenzó donde había pecado. Donde abundase el pecado, sobreabundó la gracia. Grande es su amor por mí, inigualable amor. Te quiero abrazar, te quiero besar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Padre. Si hay alguien que me está escuchando y sabe que hay áreas en su vida que tiene que arrepentirse y estaba esperando que Dios le hablara, yo creo que Dios ya le habló. Es su decisión. Repita después de mí, diga: Señor Jesús, te pido perdón por haber pecado, por no haberme arrepentido, por tener tanto tiempo en tus caminos y no querer dejar el pecado. Perdóname, Señor. Hoy recibo del perdón de mis pecados y me comprometo, diga: me comprometo, me arrepiento a dejar de pecar, Señor. Te pido tu ayuda y te pido que sobreabunde tu gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Padre, bendigo a tu pueblo, declarando que esa gracia, los que sí tienen relación, Señor, contigo, están listos para recibir más, para recibir más, para recibir más. Los que cuidan esa relación correcta contigo, Jesucristo, a través de la gracia, los que ya no pecan, los que ya dejaron de pecar, los que ya llevan tiempo y años sin pecar, a esos, Dios mío, tú les das, a esos tú les das, a esos tú les das gracia, más gracia, sobreabundancia de paz, sobreabundancia de gozo, sobreabundancia de poder, Dios mío, sobreabundancia sobre cielos abiertos, puertas abiertas en su economía. Sabe lo que le hace a usted distinto y eso pesa en el mundo espiritual, es la relación con Cristo. Por eso el diablo se encarga de cortarnos la relación con Cristo, la relación correcta con Cristo. Por eso el diablo constantemente nos ataca para pecar, para que nosotros nos alejemos de él. Pero ahí está la gracia que nos ayuda, ahí está la gracia que te levanta, ahí está la gracia que te esfuerza, ahí está la gracia que sobre y abunda. Antes el pecado era abundante, ahora la gracia es mucho más, al doble, al triple, sobreabunda. Reciba gracia y favor, reciba caminar en la vida eterna, reciba caminar en el favor de Dios a través de la gracia. Eso es lo que Dios dio, eso lo dio Dios, solo tenemos que apropiarnos. Solo lo que usted tiene que hacer aquí es arrepentirse. Lo otro lo hace Dios, lo otro lo hace la gracia. El Espíritu Santo le va a dar convencimiento de pecado. Es que yo no sé, apóstol, dónde es que peco. El Espíritu Santo le va a mostrar dónde peca. Mire que si hay algo que yo sé que hace el Espíritu Santo es hablar y es mostrarnos. Padre, bendigo a tu pueblo, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos, levanta tu voz. Espíritu Santo de Dios Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado puertas, vuestras cabezas, nuestro clamor es ven a reinar, Espíritu Santo.